Aquí ya con el gusto de platicar, además de las obras, pues el régimen fiscal de las constructoras. Ciertamente la normatividad contable, la nacional y la internacional, convergen en lo mismo. Aquí ahora el tema sería si converge con la cuestión fiscal. Yo soy de la idea que lo contable no está casado con lo fiscal. Cuando yo hago el registro contable, para efectos fiscales va a tener otro tratamiento. Un ejemplo muy sencillo serían los anticipos que me da un cliente. Contablemente se va a un pasivo, contablemente. Fiscalmente la ley me dice que eso para mí representa un ingreso acumulable, de acuerdo al artículo 17, fracción primera, inciso C de la ley de renta. Entonces, si vieron aquí, hay una situación rara en los efectos contables y en los efectos fiscales. Por eso tiene su razón de ser la famosa conciliación contable fiscal que se tiene que hacer al final del año, precisamente para considerar esas partidas contables no fiscales, partidas fiscales no contables. Pero al final del día, todo debe de quedar registrado en un ente económico a través de la contabilidad. La contabilidad es un instrumento que me da a mí elementos para poder yo cumplir con mis obligaciones fiscales. De hecho, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación me señala que es mi obligación, sea persona física, sea persona moral, llevar contabilidad. Y me dice qué integra la contabilidad. Así también este 28 me remite al 33 del reglamento del código, el cual contiene dos apartados. Apartado A, apartado B. Apartado A me dice toda la información y documentación que debe de soportar mi contabilidad. Ejemplo, los contratos. Ahorita vamos a ver que hay distintos tipos de contratos en materia de obra, de construcción. Apartado B me describe cómo deben de ser mis registros pormenorizados, analíticos, que esto básicamente lo retoma el código fiscal y el reglamento del código, lo retoma del Código de Comercio, que tiene ya una antigüedad bastante considerable. Allá el Código de Comercio, allá por el 33 también, me dice cómo debe de ser la contabilidad de un comerciante. Entonces esto de las cuestiones fiscales no es nuevo, ya es añejo partiendo del Código de Comercio, que data ya de más de 100 años. Cumplo con mi obligación en materia de contabilidad. Ahora viene la parte interesante. No quiere decir que la contabilidad no sea interesante, pero cuando conoces otra área, ya desdeñas la contabilidad porque pues dices, eso es básico. Ya cuando te metes a la cuestión fiscal, ustedes van a ver que ya es otro mundo, es otro conocimiento. Y aquí el mensaje es que todos los que están aquí son contadores, algunos se están preparando a nivel posgrado y los que no, la invitación es que se vayan a hacer un posgrado, una maestría, una especialidad. Ese régimen, si bien es cierto que la ley de renta da la cohesión general fiscal de cualquier ente económico, seas persona física, seas persona moral, obviamente no te puede dar un tratamiento muy específico, muy pormenorizado para cada una de las distintas actividades que se generen en la vida real, para los distintos contribuyentes. En algunos casos, como es este, da más o menos algunos elementos que, ahorita que lo veamos, más o menos converge con la cuestión contable. Por eso, si no hago una buena contabilidad, la cuestión fiscal se viene abajo. Y ahorita van a ver que la cuestión contable aquí es muy importante tenerla al día. Pero como bien decían hace ratito, tenemos que familiarizarnos con el contribuyente para ver qué hace,
¿qué es lo que hago yo para conocer la empresa? Pues a ustedes lo que deben de hacer en principio es tener el acta constitutiva para ver a qué se dedica ese contribuyente, si es el caso de persona moral. Tienes que conocerla, tienes que saber qué es lo que tiene permitido y qué es lo que no. Si yo fuera el contribuyente, tengo que planear mis operaciones para que no esté jugueteando y pase lo que comentaban hace ratito, de que allá Jesús decía, oye, ¿qué tratamiento le doy a un terreno que si en un principio lo registro como activo fijo y luego sobre él levanto un desarrollo y lo vendo y entonces tengo que reclasificar? Pues ahí es falta de planeación, Jesús, porque si yo de principio me voy a dedicar a la construcción, a desarrollar se me ocurre, casas habitación, pues sabemos que ese terreno no es un activo fijo. Y entonces aquí es donde se vuelve interesante esto. ¿Por qué? Buena pregunta, ¿qué es activo fijo? La ley de renta en el artículo 32 me define qué es un activo fijo, porque forma parte del universo o género llamado inversiones, el cual se compone con el activo fijo, los gastos diferidos, los cargos diferidos y los gastos en periodos preoperativos. Pero me regreso al activo fijo, que son los bienes tangibles que necesita el contribuyente para realizar sus actividades. Luego entonces, son terreno en donde voy a levantar un desarrollo, no es para que yo desarrolle mi actividad, por tanto, es un inventario, una mercancía. Oye, ¿y qué es eso? Si quieren ustedes meterse más a fondo, ¿qué integra el inventario? ¿Qué integra la mercancía? Para eso el Código Fiscal lo define. Se tendrían que remitir al artículo 92, último párrafo del Código. Fíjense qué chistoso, el 92 hace mención de los delitos de defraudación, delitos de contrabando. Pero en su último párrafo nos define qué debemos entender por mercancías. Y ahí viene todo lo que comprende un inventario. Luego entonces, si yo planeo mis actividades, las voy a planear en base a lo que yo me estoy constituyendo. Mi acta de nacimiento, que es el acta constitutiva, es a lo que yo me voy a dedicar. Es el objeto social, y el objeto social comprende distintas actividades que yo voy a realizar durante mi vida como persona moral. Viene la planeación. ¿Por qué viene la planeación? Para darle el efecto fiscal que debe de ser, para, es más, ubicarme en el título y capítulo de la ley de renta que así me corresponde. ¿Por qué? Porque no solamente es renta, también es IVA, también son los impuestos locales, también seguro social, que aunque a muchos no les gusta pagar seguro social, no es que les guste, es que es a fuerzas, porque por eso hay una ley. Si la omiten, bueno, ustedes saben que se atienen a las consecuencias. Entonces, no solamente seguro social, renta, IVA, código, el impuesto sobre nóminas, etc. Aquí vamos a hablar del régimen fiscal de las constructoras. Generalidades, ¿para qué? Para que estemos en contexto todos. ¿Qué es lo que hace una constructora? Presta un servicio. Oye, ¿qué es eso en qué consiste la prestación de servicios? Jurídicamente, cuando una persona presta un servicio, adquiere una obligación, varias obligaciones consistentes en un dar, en un hacer, en un no hacer y en un permitir. ¿Por qué es importante esto? Para que yo pueda entender la ley de renta, si no, no lo voy a poder entender. Si bien es cierto que la prestación de servicios consiste en un hacer, una constructora se va a encargar de hacer algo en favor de alguien, que levantar una construcción. Así, entonces, ya aterrizado, servicio de construcción es aquel en virtud en el cual una de las partes denominada, aquí fíjense, quédense casados, quiénes son las partes que intervienen aquí. Y hay un fundamento también para esto, cosa que no entiendo por qué está en el Código Civil, porque eso es un acto de comercio. Pero bueno, aquí está el fundamento. Una de las partes denominada contratante se obliga a pagar un precio cierto y la otra, llamada contratista, se obliga a prestar un servicio consistente en construir o ejecutar
una obra específica en un tiempo determinado. Juan Ramón, tú eres el contratante, tú eres el dueño de la obra. Tú me contratas a mí, contratista, para que yo te preste el servicio consistente en la construcción. Ese sería el concepto genérico. Luego, hay distintos tipos de obras, distintos tipos de servicios que yo le puedo ofrecer a Juan Ramón. Uno de ellos es contrato de obra a precio alzado. Aun cuando la ley de renta no hace mención de ello, tenemos que tener el dato porque puede darse esta situación. El constructor, es decir, yo, contratista, se obliga a realizar una obra inmueble o mueble. Ojo, inmueble o mueble. Yo puedo construir, puedo fabricar un activo fijo para él. Y a lo mejor este activo fijo va a ser por un buen tiempo. Entonces, esta fabricación obviamente también va a formar parte de un inventario para el día de mañana, el cual incluye, fíjense, yo le digo que incluye materiales, mano de obra y gastos indirectos, es decir, los elementos del costo. Los que pasaron por la licenciatura en la materia de costos, sabemos que los elementos del costo son 3. Mano de obra, materia prima y gastos indirectos. Digo, eso apenas lo estudié ayer porque a mí no me gustaban los costos. No es cierto, sí, tienes que pasar y algo se te queda, por lo menos de costos aprendí eso. Entonces, dice que se requieren para la ejecución de la obra con el riesgo, fíjense, con el riesgo que yo, contratista, voy a asumir de que te hago un presupuesto, Juan Ramón. ¿Cuánto va a costar toda la obra? Incluyo todo. Si en el camino la persona que contraté para que me hiciera el presupuesto era un maleta, ya me jodí, porque a él le señalé un costo. Yo ya no lo voy a poder mover porque para eso hay un contrato. Y fíjense aquí, luego estas situaciones son ajenas a mi conocimiento en el momento. Esta semana hubo un incremento en el acero con Estados Unidos. Eso me pega a mí en el costo. ¿Por qué en el acero? La varilla. Eso me pega. Entonces debo de considerar también esas cuestiones que son fenómenos económicos que se dan a nivel macro. Eso sí está fuera de mis manos. Salud. Por eso aquí hay que tener cuidado cuando uno va a prestar este tipo de servicios y decir, oye, como que aguas, y menos ahorita que estamos en un periodo así que estamos tambaleando por el nombramiento de apenas antier, ¿no? Que es una persona que tiene que ver con las cuestiones económicas. Dice, yo me podría salvar, yo contratista, de poder mover el costo cuando él, salvo que exista morosidad del contratante, es decir, hay periodos de pago, de suministro, de dinero. Si él se atrasa, entonces yo ya puedo empezar a manipular. Pero si él cumple, pues yo no podría decirle, oye, ¿sabes qué? Que como el acero subió, se modifica el costo de la varilla, te tengo que incrementar. ¿Podría manejarlo en el contrato? Tal vez decir si derivado de eventos macroeconómicos se mueven algunos costos, las partes se acuerdan que puedan manipularse esa cuestión, ¿sale? Eso se maneja en el contrato. Por eso, además de la persona especialista en presupuesto de una obra, necesito a un buen abogado que me desarrolle un buen contrato y por consecuencia también un buen contador que me contabilice todo. Por eso hace ratito que decían, te tienes que familiarizar con el contribuyente, con el cliente, pero por supuesto, porque si no, no vas a ver cómo carajo se hacen las cosas. Y evitar eso de, es que así me dijeron que se hacían. Ni más. Tienes que hacer las cosas como Dios manda. Y para eso hay normatividad contable y para eso hay leyes fiscales, ¿vale? Aquí, el Código Civil Federal, esto lo podemos extraer, fíjense, tiene su fundamento. En el Código Civil Federal, artículo 26-16, grábenselo. Grabarse los artículos es un buen ejercicio para ejercitar la mente. Grábense los artículos, pero no solamente por grabárselos, sino para saber qué carajo dice. Y pues tratar de entender qué carajo dice, si es el caso. En este caso, fíjense,
El contrato de obras a precio alzado, que es el que estamos definiendo acá, cuando el empresario dirige la obra y pone los materiales, cuando dice empresario, se refiere a mí. El 2.26.17, todo el riesgo de la obra correrá a cargo del empresario hasta el acto de entrega, a no ser que hubiere morosidad por parte del dueño. Entonces, contratista, empresario, contratante, dueño. En el contrato básicamente se pone contratante, contratista, ¿sale? No dueño, empresario, pero para que más o menos vean quién es quién y que además hay un fundamento legal que sustenta esta definición. Hay otro contrato de obra a precios unitarios. Ya tenemos el segundo. Aquí cambia la cosa. El contratante, Juan Ramón, se obliga a pagar al contratista, yo mero, las estimaciones de obra. Y aquí viene ya. Porque si yo le voy a prestar el servicio, yo necesito, pues, vivir. Y para vivir necesito lana. Y para pagar a mi gente, pues necesito lana. Entonces, a través de una estimación, es como vienen los cobros. Una estimación, obviamente, es ajena a lo que realmente estoy desembolsando. Pero la ley fiscal me contempla esta palabrita de estimación en el avance para que podamos ver cuánto acumulamos e incluso cuánto podemos hacer deducible, ¿vale? Para que el contratista, constructor, la estimación de obra ejecutada por unidad determinada. Las partes fijan un monto estimado del costo de la obra a ejecutar de acuerdo con el presupuesto de obra, en el que se incluyen los volúmenes de obra a ejecutar, de acuerdo con los diferentes conceptos de obra, aplicándole a estos un precio unitario. Esta parte la maneja mucho el Seguro Social. El Seguro Social para el régimen de construcción hay un reglamento, es profeso para este tipo de contribuyentes para el pago de sus cuotas obrero-patronales. Es muy diferente al que manejamos aquí con los clientes, en donde se hace a través de un artículo 12, artículo 27 y los demás correlativos que tengan que ver con el pago y determinación de cuotas. En materia de construcción es diferente y esta información le sirve mucho para determinar las cuotas que a ti, constructor, te aplican. Un precio unitario determinado de acuerdo con el proceso de construcción que el contratante debe pagar al contratista por cada etapa de avance de la obra de que se realice, presentando la estimación de obra ejecutada. En los contratos existen cláusulas que permiten ajustar los precios. Aquí sí, en los contratos vamos a poder ajustar los precios. No es como en el anterior, acá no voy a poder, en aquel, aquí sí. En los contratos existen cláusulas que permiten ajustar los precios unitarios por incrementos en los materiales y mano de obra de acuerdo con las variaciones del mercado. Después, el tema del acero. Oye, ¿qué es eso de estimación de obra? Ya que lo estás hablando, porque lo vamos a tocar mucho en renta. Estimación de obra es un documento en donde se hace constar la evaluación de los trabajos ejecutados en determinado periodo, considerando los precios unitarios en el avance de la obra durante dicho periodo, o bien un porcentaje de precio alzado, según el tipo de contrato celebrado. Asimismo, servirá como fuente para cumplir con la obligación del pago parcial. Si firmamos un contrato de esa naturaleza, en base al avance que me autorice el contratante, yo podré cobrarle. Y la ley me dice, ese cobro entonces es un ingreso acumulable. Ahorita vamos a ver cuáles son todos los ingresos acumulables que yo, constructora, puedo tener de acuerdo a lo que dispone la ley. ¿Hasta ahí alguna duda? Tenemos entonces este tipo de contratos. Puede haber otro. A lo mejor él me contrata solamente para que yo supervise el desarrollo de una obra. Lo voy a supervisar, lo voy a desarrollar a lo mejor, pero yo no voy a poner lana para los costos y le voy a cobrar una comisión.
Aquí no hay tanta complejidad, por eso no lo estoy aquí incluyendo.